Queríamos presentar Cecilia, que no te hemos presentado. No, todavía no. ¿Cómo estás? Y bueno, contanos un poco quién sos, a qué se dedica usted. Mi nombre es Cecilia Cornaglia. Soy arquitecta, vivo en Carlos Paz, soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Tengo cursos de maestría en la UPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña, y actualmente estoy cursando el doctorado en la Facultad de Arquitectura. Bien, un lujo. Tremendo. Sí, bien. Chapa. Chapa, sí, tiramos, no, hay que tirar ahí al frente. ¿Se puede saber doctorado en qué? Y el doctorado es libre, o sea, es específico, hace el 2013 que está instalado en nuestra facultad. Han previsto como una posibilidad de que los mismos docentes puedan doctorarse, entonces es un convenio que figura con la CONIAU y la facultad nuestra, que directamente se hacen cargo de que esos docentes estudien. Bien. Excelente. Recién, sí, voy a algo romper un poquito, porque estábamos hablando en la intro, y tuviste de viaje, anduviste por Chile. Contanos un poquito de eso, porque me fascinó la intro que nos hiciste, que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero contanos un poquito de esa experiencia. Sí, viaje intenso. Bien. En realidad es un programa que se hace todos los años, que está dirigido por un taller vertical de la UBA. El director de esto es Marcelo Vila y se llama SOS Ciudades. Es un programa que viaja por Latinoamérica y se encarga como de lugares que tengan incluido una problemática específica. ¿Qué quiere decir con esto? Que son lugares, por ejemplo, ahora estuvimos en Chile y había una alta discusión con las áreas portuarias de Chile. Estaban votando, en realidad el puerto de Valparaíso no le pertenece a Valparaíso en absolutamente nada, no solamente es concesionado gran parte de su superficie, sino que también es vendido a españoles o italianos. Entonces hicimos una propuesta de la cual es de Córdoba, de la Universidad Nacional, fuimos 2 colectivos, aproximadamente éramos 120 personas, 12 docentes, éramos como muchos. Y la propuesta era que los chilenos nos permitieron poder hablar con ellos, una voz de un colectivo, de una inteligencia más colectiva que tiene que ver con lo proyectual, donde se le dejan agendas proyectuales a Valparaíso con respecto a esta problemática de qué hacer con el puerto, porque Valparaíso quiere llegar al mar y no puede. Actualmente lo que están pensando los concejales es construir un muro de 15 metros de alto en toda la extensión de la costa del puerto. Trump. O sea, que tiene pero me sonaba como, viste, Batman y Robin, Trump, así como una viñeta así media extraña. Sí, ellos no quieren absolutamente nada porque siempre participan del mar, pero solamente de vista, o sea, solamente es panorámico. Claro. No pueden acceder, no hay playa. Valparaíso no tiene playa, tiene 2 playas que son justo a los costaditos de cuando termina el área portuaria. Claro. Y las cifras son gigantes, 10 millones de no sé cuánto, de miles de dólares, y todo eso va a Santiago de Chile. Valparaíso no ve un peso. Entonces la facultad de allá nos convoca, nos da la bienvenida, y es una semana muy intensa que 14 grupos de más o menos 35 personas realizan un proyecto que la alcaldía de ese lugar recepta para tener en consideración de acuerdo a estas problemáticas. ¿Esto no sucede solamente en Valparaíso? ¿Puede ser que estuvieron en Manaos o también hacen otros recorridos? Sí, bien. Sí, Manaos, ¿te gustó? Ese me parece una buena experiencia. Pero o sea que esto en Latinoamérica van como distintas ciudades caminando, viviendo y proponiendo acciones para operar en la ciudad. Sí, todas propuestas por esta cátedra vertical de Vila, que en realidad nunca se posicionó en Argentina, sino que va como estudiando las cuencas de los ríos, o sea, eso de que decís de Manaos venía de un plan de entender varias localidades, Manaos, Macapá y otro tipo de localidades, que las cuales tienen el mismo resultado, o sea, se dejan agendas proyectuales. Y los trabajos, porque esto está dentro de un marco educativo, ¿no? Un marco académico. ¿Los trabajos se hacen mancomunadamente? Digamos, los chicos que participan se van intercambiando o van formando grupos desde el lugar de origen. Bien, una vez llegados allá, el programa propone mezclarse, o sea que como éramos mayoría de Córdoba, evidentemente había muchos chicos de Córdoba, pero
te tocan docentes de otras universidades y todos los países que participan son latinoamericanos. Perfecto, o sea que la dinámica es como muy cooperativa. Súper cooperativa, y aparte uno aprende desde otro tipo de cultura cómo se reacciona proyectualmente, que no solamente... porque sería medio extraño si Córdoba se quedara con un equipo específico, porque uno sabría cómo responder a eso. Las adecuaciones son magníficas, porque es un estado de incomodidad total. Porque te encontrás en un lugar nuevo, teniendo que opinar como extranjero, y que por ahí eso está bueno, porque yo digo siempre que la mirada extranjera tiene determinados tipos de licencias. Uno se puede sacar algunas cosas que por encima te dan como presiones. Entonces esa mirada de extranjería provoca una visión mucho más liviana, si se quiere, pero asimismo comprometida de la problemática, pero sacándose precisamente lo que puede presionar. Volviendo a Valparaíso. Sí, no, porque me encantó eso que nos... como está muy pintada la ciudad, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a Valparaíso? ¿Qué pasa a Valparaíso? No, pero contanos un poco de esa... Es impresionante. Nos recibió un amigo chileno que lo hemos conocido en varios SOS, que es de la Universidad Pública de Valparaíso, de Arquitectura, y me dice, ¿habías venido a Valparaíso? Me pregunta y le digo, no había venido. La siguiente pregunta que me hizo es, ¿te la imaginabas así? Sí. Eso duró 10 minutos. Cuando me bajé y la empecé a caminar, le digo, Gonzalo, por favor, pregúntame de nuevo. No había forma, no, era... Una sorpresa. Sí, fue una sorpresa total. O sea, la ciudad es una escalera. La ciudad tiene una pendiente de 33 grados, tiene ascensores que no son verticales, son en diagonales, la va conectando por pequeños espacios que son todos miradores que en ningún lugar son inmensos, sino que son como pequeños, la definen ellos pequeños paraísos. La ciudad, el 90% de la ciudad es pública. Pequeñas postales, ¿no? Porque me imagino... Pequeñas postales, claro. Se ve todo es público. Un arquitecto bastante atrevido de la UBA decía que era una ciudad boyerista. Estaba copado el concepto, porque digo, además tenía eso de que ves todo el tiempo, te ves y te ven todo el tiempo, no hay medianeras. O sea, el único edificio, los pocos edificios que hay, los detestan porque le arroja sombra a la vecina que se llama Josefa y que perdió la vista y que está muy triste, y que en realidad tiene que ver con eso, y la ciudad es toda grafitada. Todo es un graffiti, o sea, también es como una ciudad de diversiones, ¿no? Tiene lugares para bajar que son toboganes, por ejemplo. Claro. Pero acá, o sea, es algo que no me imaginaba nunca. Es una ciudad que... Pero en Carlos Paz en algunos lugares podría pasar, no en todos, pero podría pasar tranquilamente. Claro. O sea, esto de privar la vista, por supuesto que estamos hablando de una condición geográfica o territorial otra muy marcada. A Valparaíso no le queda otra que bailar en ese territorio que tiene que ver con esto, con estas casitas que son de colores y que van como adaptándose entre las grandes problemáticas que tienen, ¿no? Y que son precisamente los temblores, también tienen incendios y un montón de cosas que caracterizan su rápido montaje, pero realmente es una ciudad para perderse. Está como interesante. Me quedó picando lo de Carlos Paz, y Carlos Paz tiene algo similar, a Valparaíso. Nosotros también tenemos algún que otro edificio que nos arroja sombra. Y nos conocemos todos acá. Bastante más que en Valparaíso, calculo, porque Valparaíso es una ciudad grande. Sí, es grande. Son más de 300.000 habitantes, sí, recién estabas diciendo. Sí, es grande. Carlos Paz tiene condiciones muy características, pero considero que todavía no salen a la luz, o por lo menos no son tan conscientes como en esta otra ciudad que no les queda otra que comunicarse a través de escaleras y que todo tiene su vista y que todo tiene su pequeño escenario, ¿no? O sea, me parece que la conciencia de nuestra ciudad sería como súper interesante, agarrar el tema de la topografía y realmente resurgir cuestiones que tienen que ver con eso, o sea, y que realmente formen parte del paisaje de la ciudad.
Potenciaron una limitancia, ¿no? Porque ante una limitación lograron en Valparaíso hacer, por lo que me contás, porque no conozco, pero me la estoy imaginando. Sí. Y de pronto digo, bueno, un territorio muy acotado, con una geografía y una topografía muy particular, pudo, digamos, llevar eso al máximo, sacar el jugo. Y yo creo que Carlos Paz puede sacarle el jugo también. Ahí sí, y tiene las dos opciones, la topografía y un poco de llanura. Pero bueno, Ceci, contanos un poco más de vos. También sos docente de tesis de la Facu, de nuestra Facu. Sí. Mira, contanos un poquito de esa experiencia. Soy docente y estoy en primer año, o sea que los recibo a los niños. En primero y último. En primer año. Y también los hechos. Le das el ok, claro, para que puedan. En el medio no sé qué pasa. Pero bastante interesante. Primer año es como un mundo muy nuevo, cuesta mucho primer año, es como la base o la fundación, si se quiere, de la práctica, y es un año realmente introductorio, o sea, más allá que uno haga el cursillo de nivelación, el año entero es introductorio, no hay forma que en un mes uno se entere que puede llegar a realmente comprender algo de la disciplina nuestra que es tan compleja. Yo creo que lleva 3 años, sí, más o menos. Bueno, pero el primer año es así, o sea, entran aproximadamente como 150 alumnos y en julio ya tengo 70. O sea, sí, por lo menos sé 20 nombres, 30 nombres. 50% es mucho. Es muchísimo. Estamos hablando de una cátedra, de una materia de primer año. Exactamente. O sea, esa sería la relación. Exactamente, sí. ¿Y cuál sería la materia? La asignatura es Morfología 1, y bueno, el último año es tesis, que sería la última arquitectura, la arquitectura que avala que todo el conocimiento de grado se concretó como para poder darle la licencia al alumno, ahí ya puede salir a la vida, a la práctica, que es otro tipo de aprendizaje. A la práctica profesional. Claro. Y Ceci, para quienes nos están escuchando, ¿qué es esto de morfología? ¿Qué se hace? ¿Qué significa? ¿Qué se trabaja? Bueno, como suena la palabra, o como antiguamente estaba dictada la asignatura, todo el mundo asocia muy rápidamente que es como dar forma o estudiar la forma. Desde hace un par de años que hemos incorporado en la cátedra gente que es amiga, joven, y que tiene como una misma ambición de entenderla desde otro punto de vista. O sea, nosotros estamos entendiendo la construcción de espacios a través del movimiento del cuerpo, y que en realidad el resultado final es la forma, pero solamente no es lo buscado, es desde adentro hacia afuera. Entonces está como interesante porque eso avala procedimientos e instrumentaciones muy específicas que tienen que ver con libertades, y que creemos que en primer año, si algo no tiene el alumno, es un formato. Entonces nos interesa mucho, aprendemos muchísimo del alumno en primer año, y ni ellos mismos saben la capacidad que tiene cuando uno se los instrumenta de determinada manera, la capacidad que tiene de creación que tiene el alumno de primero, que después a lo mejor no te pasa en tercero porque está como más formateado, está como más encasillado en algunas cosas, ¿no? Entonces el año que realmente tiene que tener la posibilidad de atravesar todo tipo de creaciones, bueno, eso es morfología. Creo que si te tengo que contestar ahora es un procedimiento, enseñamos procedimiento para poder expresar lo creativo. O sea que la forma llega a través del espacio. Destruyen la forma y a través de las sensaciones construyen el espacio. Porque construyen el espacio. Construimos espacio. Hablamos mucho. Y termina en forma, ¿no es cierto? Ese es el camino. Sí. Inclusive con los mismos docentes tenemos una asignatura electiva que está por terminar ahora, que también utiliza los mismos procedimientos, pero intentando atravesarlo desde quinto año. O sea, cuando el alumno busca una electiva es porque ya está en niveles superiores. Entonces, estos procedimientos con un nivel de maduración, queremos entender el espacio a través de ellos. O sea, no es que tenemos el espacio de una manera como definida y sabemos hacia dónde vamos, sabemos a lo que nos referimos, pero desde lo proyectual y desde lo creativo estamos siempre discutiendo qué es esto del espacio, ¿no? Y cómo se conforma, y cómo se limita, y cómo habita el hombre. Bueno, realmente
creemos que por ahí está como interesante. Bien, y esto quizás llevándolo a nuestra ciudad, Carlos Paz, ese espacio, esa construcción del espacio, ¿cómo lo ves vos? Porque sos vecina, vivís en nuestra ciudad también. ¿Cómo ves el espacio de nuestra ciudad? Es una pregunta muy genérica y te estoy dejando como... No. Pero más o menos que una valoración tuya de cómo lo sentís, cómo lo vivís. Bien, tengo como una dualidad ahí. Realmente estoy como sorprendida de Carlos Paz. Para mí Carlos Paz se puso en el mapa desde hace 10 años atrás con la gestión, no me acuerdo de quién, pero con la realización de la costanera. O sea, yo creo que... Pero vos sabías que eso fue un bendito error, ¿no? ¿Por qué bendito error? Porque fue hermoso. ¿No sabés lo que pasó? No te cuento. ¿De acuerdo me das cuenta? No, pero te cuento porque es un tema que me apasiona y que le hemos hablado un montón de veces, pero es hermoso. Iban a hacer una costanera paralela para los autos. Como se asentó, el peso hizo que los autos no podían pasar. Entonces pasó algo maravilloso. La clausuraron para los vehículos y ahora es de los peatones, de los ciclistas, de los que patinan, de los que caminan, de los que corren. Fue maravilloso. Y bueno, pero por eso le digo, de esa costanera que hoy tenemos, ese pedazo que está cerrado, que va, yo no recuerdo ahora el nombre de las calles, pero es una, encima costanera, ¿no? Al lado del lago, con una vista hermosa, un paisaje hermoso, sucedió a partir de un error. Eso iba a ser para los vehículos. Por suerte hoy es de todos. Pero no sé, te interrumpí, pero ese es un genial. hecho, sí. es una bisagra que notaste. O sea, yo creo que cuando me hablas de espacio y cuando me lo llevas a nivel ciudad, yo no te puedo hablar de ningún espacio interior y de alguna propuesta de espacio interior, pero sí puedo hablar de espacio público. O sea, creo que la apropiación de ese lugar, la condición que tiene, porque tiene una condición de alto valor que tiene que ver con la vegetación, eso es un alto valor, muy alto valor, que alguien puso en relieve. O sea, alguien dijo, bueno, esto puede ser soporte de otro tipo de cosas, y realmente creo que no le costó mucho dinero al municipio poder recuperarlo, y realmente creo que desde hace 10 años Carlos Paz está en el mapa por esa situación. O sea, no por los teatros, no por los eventos. Eso es realmente algo que es eventual. Por eso cuando digo, cuando me preguntaste primero, o sea, tengo esta dualidad, porque sé que eso colocó en el mapa algo, pero pasó hace 10 años. O sea, y después Carlos Paz siguió creciendo y no hay intervenciones de esta característica. Si sabemos que fue un éxito, como vos decís, que fue extraordinario, que realmente fue una consecuencia extraordinaria. Bueno, ¿cuál fue el planeamiento que siga sumando propuestas de este tipo de características? Que siendo error terminan siendo fortuitas, o sea, y son ganadas a la ciudad y son realmente... Pero fueron apropiadas. Apropiadas, sí. O sea, no solo como intervención, sino que los vecinos se apropiaron del espacio, todos, yo también lo uso, o sea, todos nos apropiamos. Me parece, es un espacio hermoso para pasar, para pasear, y funciona distinto según los días, según las horas, pero siempre funciona, tiene vida, o sea, es una cosa maravillosa, y con el paisaje, la montaña, el lago, ¿no? Que es nuestro recurso, a pesar de ser ciudad turística, es también un recurso paisajístico hermoso, bello. Qué bueno que remarcás eso de la ciudad, porque me encanta la costanera. Sí, esa forma de apropiarse libremente, yo creo que ahí está la condición de que realmente los límites no pueden ser los límites establecidos por la edificación, sino que los límites uno tiene que encontrarlos con extensión de paisajes, o sea, con extensión de valores agregados a las ciudades. Y creo que Carlos Paz tiene ese usufructo y lo tiene que realmente vivir. Y potenciar sobre todo más, porque por ejemplo yo me pregunto el ACA. No sé si han discutido ese tema, pero no. Digo, ¿por qué vos vas por la costanera caminando y de repente hay un tejido? ¿Por qué el tejido? El ACA es un parque, tiene no sé cuántas hectáreas tiene. ¿Cuántas hectáreas tendrá? No sé, pero es grandísimo. Es grandísimo, y tiene valor de árboles, de nuevo, un valor de árboles alto, muy alto, y eso debería incorporarse, y de esa manera, si el ACA se incorporaría a la costanera, sería una forma de que de la Ruta 20 pueda uno vivir ese pedazo de costanera de otra manera. O sea, eso es un parque público. Entonces, hay muchas cuestiones que pueden ir agregándose y que el municipio puede cómo gestionar de alguna o de otra manera, que son beneficio total para la ciudad y que tiene que ver con esto, con la sumatoria de espacio público. Sin duda, y no estamos hablando de objetos arquitectónicos, no. De espacio público, o sea, espacio verde, ni siquiera nada. Yo creo, hasta más la costanera, yo creo que sería un error hacer algo, o sea, agregar bancos o tacho de basura o equipamiento, sí. Pero es así como está hermoso. Yo creo que un bloque de algo, no sé, atentaría contra ese espacio.
recién les comento, estábamos charlando acá con Guada sobre esto que nos estaba acercando Ceci acerca de una de las asignaturas que enseña en la facultad de morfología, que a través de la creación del espacio llegan a la forma. Y entonces, bueno, nos preguntamos si por ahí en Carlos Paz hay alguna tendencia morfológica que represente, ¿no, Guada? Que caracterice así la villa. Como Villa General Belgrano, la Cumbrecita, si hay alguna característica morfológica que pueda llegar a tener. Bien. Carlos. Sobre tendencias es medio... No seas tendenciosa. Muy difícil, claro. De estilos, mucha gente, no sé, a ustedes les pasa. ¿Qué estilo te gusta, arquitecto? ¿Qué estilo? Pero el moderno. Y es contemporáneo. Contemporáneo mejor. Sí, claro, porque moderno es un concepto viejo. Claro, pues moderno pero yo no lo puedo explicar, es viejo. Claro, de los 70. Claro, entonces yo a veces discuto, no, moderno, ¿no? Y me miran, no, es un concepto viejo que ha quedado, pero bueno, funciona. Es preferible decir moderno porque no explicar, pero bueno. Te saqué de tema. Pero igual, bueno, no es así como entendemos la morfología, ¿no? O sea, cuando hablamos esto de morfología, estamos buscando solamente enseñar desde la facultad que no hay cosas como convencionales, que cuando uno hace una planta, directamente elevándola en forma vertical, no significa que ese sea el único límite. Son solamente búsquedas y exploraciones que tienen que ver con la experiencia espacial del hombre en el espacio. Si hablamos de tendencias, y a mí me gustaría definir a lo mejor una posible tendencia que pueda llegar a ocurrir y que no tiene nada que ver con una decisión individual de quien se hace una casa en cuanto a la materialidad, pero sí en cuanto a la ubicación. O sea, yo creo que la tendencia de Carlos Paz tiene que ver con el territorio. O sea, esto que hablábamos antes de Valparaíso. A lo mejor no tan exageradamente hablando, pero sí uno tiene que tener como un estadio consciente de que esa vivienda o esa particularidad de vivienda, tanto el arquitecto como el cliente, se está ubicando en un territorio que tiene pendiente. Entonces yo por ahí veo que hay como casas muy impostadas que no permiten la correntía natural de las aguas y que tienen tienen como problemas específicos en cada una de esas viviendas. Y es precisamente por no entender el territorio, o sea, esto de construir en la montaña, por ejemplo. ¿Qué tendencia es esa? ¿Qué quiero? ¿La mejor visual, la postal más propia desde mi living, tomando un vino? Es rarísimo entender la ciudad con arquitectura sobre su montaña. O sea, no, lo digo así en forma como más simple. O sea, creo más en la tendencia de que el paisaje tiene que ser natural y que la arquitectura no tiene que invadir la montaña. O sea, para mí tiene que haber como una legislación específica de que realmente no tengamos un paisaje urbano de acá 100 o 200 o 300, que realmente el paisaje lo podamos preservar de alguna determinada manera. No sé si contesto un poco la pregunta, me parece que iba como forma más particular sí. A la arquitectura, pero no creo que tengamos tendencia. Me encantaría decir claro. Villa La Angostura trabaja una determinada materia, o Villa General Belgrano, que también está como induciendo a propuestas que tienen que ver normativamente para poder condicionar como la atmósfera de un lugar y así preservar su interés turístico. Me parece correcto. No creo que Carlos Paz la tenga. A lo mejor la puede llegar a tener, pero no veo ni las bases ni los fundamentos. Me parece que da lugar a mucha reflexión lo que dijiste, de conservar el paisaje natural que tenemos en la villa, que nos identifica. Lo necesitamos. Y que es de tanto valor, porque de acá 400, 500 años... Qué optimista. Al paso que vamos. Ojalá que la humanidad, larga vida de la humanidad, pero bueno... va a estar todo tapado. Tapado. No vamos a tener nada. Todo tapado. Yo no te digo por mes, pero cada 3 meses la montaña cambia. Y siempre tiene una obra nueva y siempre va a haber las extensiones de infraestructura para poder solventar esa obra.
Y yo me pregunto, bueno, ¿y cuáles son las consideraciones? ¿Y cuándo vamos a dejar de pensar en lo individual? Esto de la apertura del programa, ¿no? Tenía una lógica, más allá de los futbolistas. Domesticar, claro. Sí, tal cual, pero tenía... Pensemos en colectivo, que haya planificación y que esa planificación no sea rígida, sea una planificación constante, porque lo peor que puede pasar es tener modelos antiguos que estén rigiendo nuestra posibilidad de crecimiento, y segundo, que el modelo nuevo también sea lo suficientemente permeable para ir modificándola todo el tiempo, inclusive con las agendas nuevas de los nuevos gobiernos, que no sean carpetas cerradas, que se puedan continuar. Y de manera interdisciplinaria. Ahora Carlos Paz está... Sí, porque fundamental los biólogos, por ejemplo. Me parece que tienen biólogas, ¿no? Perdón. Pero cuando digo biólogos, digo el femenino también. Cuando digo ingenieros agrónomos, digo el femenino también. Ingenieros y arquitectos no tantos, un poquito menos. Dejemos que empiecen... Mira, lo digo como arquitecto. Dejemos que sociólogos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales... hablando de esto de la montaña, también Carlos Paz está empezando a replantearse un tema de crecimiento, triplicar su ejido. A mí me pasa como usuario, por ejemplo, del transporte público, que no funciona bien. Los tramos me gustan, están buenos. Yo creo que están los corredores, son bastante aceptables, pero el transporte no está funcionando bien, no son los coches muy cómodos, no respetan los horarios. Infraestructura, nos falta infraestructura, cloacas 35%, tenemos en toda la ciudad. Y vamos a triplicar el ejido. El otro día el Fer Díaz vino y dijo algo muy interesante, que le mandamos un saludo. Fer Díaz, un beso. Un besito, no se escucha, pero no me doy cuenta si escucha o no. Pero y dijo, no seamos fundamentalistas, y me quedé con eso, porque tampoco no hay que negarse a extenderse en el territorio con cierta planificación. Pero no puede ser de alguna manera peligroso triplicar el ejido cuando no pudimos, me incluyo, resolver el ejido que tenemos. No sé, ¿cuál es tu opinión? Más o menos con algunos. Sin llevar, porque Fer también dijo algo interesante, que la ciudad compacta también es un concepto muy europeo. Las ciudades latinoamericanas no son iguales, tienen otra forma de ser. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y como que tengo otro punto estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y conozco a Fer y tengo como otro punto de vista. O sea, eso de triplicar el tejido, yo creo que hay que aceptar que la ciudad crece. Bien. Somos cada vez mayor habitante. Carlos Paz particularmente ha crecido muchísimo, un 50% en los últimos años. Y eso es positivo, porque bueno, es una ciudad que eligen venir a vivir, que quiere decir que hay trabajo, que tiene espacios públicos para poder satisfacerla, que... tengo como otro tipo de teorías. O sea, actualmente, por ejemplo, en tesis estamos discutiendo proyectos que hizo el IPLAN en convenio con el municipio de Córdoba, donde también Mendiolaza, Villa Allende, Salsipuedes, son todas localizaciones que también han tenido como un alto grado de crecimiento. Entonces proponen como un sistema público de transporte que tiene que ver con tranvía, que tiene que ver con regular las vías de distintos anchos para que circule algo que proporcione intercambiadores en determinados puntos. Lo traigo a colación porque eso sí va a tener que ver en la manera que pueda llegar a crecer el departamento de Punilla y Carlos Paz mismo, ¿no? Porque tiene que ver con esto que el gobernador hace un par de meses vino y presentó como proyecto el nuevo puente de la variante Costa Azul, de hacerlo como autovía, y que este puente de 300 metros conecte por todas las localidades de Cosquín, y eso implicaría no solamente la postal característica que quiere el gobernador, que me parece que es lo de menos, sino que completaría una sección del territorio más o menos regional, pudiendo vincular no solamente por el camino de las 100 curvas, sino que atravesar el cordón montañoso por localidades como Valle Hermoso y lo que tengamos al frente, que creo que es Villa Allende, y proponer estos intercambiadores de transporte para llegar a la ciudad de Córdoba mucho más rápido. Entonces, como que está interesante la propuesta, y que por ahí el crecimiento se podía dar en estas localidades que históricamente tuvieron un auge
muy grande, pero actualmente no tienen como crecimiento, están como en una situación estancada. Entonces, a mí me parece que el lado oeste, si se quiere, de todo nuestro departamento puede llegar a consolidarse. Eso con respecto a lo regional. A veces son propuestas como muy positivas. De hecho, el camino de la variante Costa Azul, si se hace autovía, reformaría esta conciencia de lo mejor de la reserva del oeste, como una reserva ecológica muy grande, que es la reserva militar, que casi tiene la Mancha de Córdoba, y estaría como interesante empezar a pensar que la pisada de Carlos Paz y la pisada de Córdoba tengan como su propia huella o el bancamiento de su propia huella en esa reserva. Por ahí está interesante, cuando uno habla de ciudad consolidada o ciudad extendida, ¿no? Se pone en cuestiones de determinado tipo de cosas. Yo digo, extender no, porque digo, estábamos en la misma, o sea, si algo quiero preservar, que sea la montaña, que no se me extienda, o sea, no me parece como lógico que la montaña deje de ser montaña. Y si ponemos torre, y bueno, hay diferentes tipos de consideraciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, la persona que arma un edificio y que densifica tiene unas normas que absolutamente desde el inicio, desde los cimientos. Yo excavo la tierra para hacer los cimientos y tengo una norma que me permite evaluar cuánto polvillo voy a levantar porque genera polución en el ambiente. O sea, desde ahí tienes norma para todo. Entonces me imagino que si hay ese tipo de normativa que son reguladoras, porque a lo mejor si el edificio produce su huella ecológica cero, ¿qué quiere decir esto? Que lo que consuma lo genere él, que lo que deseche también lo regenere él. Entonces empiezan a haber como convenios que a los inmobiliarios o a los constructores de esa característica, bueno, sería como un desafío, ¿no? Y ahí a lo mejor el que habita en esa situación se le tiene determinado tipo de consideración. Hace unos meses fui a un seminario con Roberto Fernández, que es un crítico de arquitectura, no sé si lo conocen, desde La Plata. Es teórico y crítico de la arquitectura. Y él explicaba que en Bélgica, si yo me quiero ir a vivir, si vivo en el campo y me quiero ir a la ciudad, necesito informar al Estado. Y el Estado decide qué hacer conmigo, si me conviene que yo me dé más trabajo. Pero eso es muy autoritario. Totalmente autoritario, pero imagínate que hay gente, que está planificando demográficamente la situación, sí. No solamente del habitante, o sea, hay gente que ya tiene como un estado colectivo de conciencia que el recurso es lo principal. Por ejemplo, si yo quiero abrir una fábrica en Bélgica, por supuesto que la puedo poner donde yo quiera, pero el Estado te ofrece determinados predios para poder instalarme. Un estudio muy detallado del uso del suelo. Muy detallado del suelo. Claro. Y si yo quiero ponerme en otra ubicación, los impuestos son altísimos. Altísimos. Yo me la banco, pero, digamos, si es que quiero, pero está... me parece que en esa inteligencia colectiva viene el futuro. O sea, por más que nos joda y por más que nosotros seamos personas muy difíciles e individuales, en ese aspecto es normativo, y la normativa ya no es la normativa que vemos de alto, ancho, metro cuadrado. La normativa empieza siendo específica 100%, interdisciplinariamente, o sea, en conjunto, no solamente urbanistas que definen esto, sino que también un sociólogo, un antropólogo, un biólogo, un geógrafo pueda definir, y yo creo que en la educación va a tener que empezar a gestarse, porque si no vamos a consumir nuestros recursos. O sea, no estoy llorando. Yo que venía con el optimismo. No, pero me quedo con algo interesante. Cuando hay rozamiento, por lo natural hay biodiversidad, ¿no? O sea, se puede convivir, y es interesante este concepto de poder aprovechar los recursos naturales que los necesitamos y bueno, y tratar de pensar en eso, cómo convive la morfología urbana con el paisaje urbano. No sé, Lo mantengamos vivos, por favor. Sí. No quise ser tan pesimista. No, pero pero... está bueno discutir eso. Sí, hay países que están hablando de otra cosa. O sea, inclusive se ramificaría nuestra profesión. Porque digo, un planificador demográfico, ¿no? Sería como algo nuevo, una disciplina nueva. Sí, sin duda.